Buenos días, paz y bien. Hoy nos encontramos con un nuevo tema, los luteranos. Bueno, exprimimos un poco el origen de los luteranos. Forman parte de la primera iglesia protestante que emergió, primero en Alemania, como resultado del movimiento de la Reforma que inicia con el ex monje Agustino Martín Lutero y todos sus seguidores también, quienes decidieron apartarse de la iglesia oficial, la iglesia verdadera, la iglesia católica apostólica romana. Y se les llamó lógicamente luteranos. A todas las luces, Martín Lutero fue una persona que creyó que estaba en lo correcto, que en la iglesia necesitaba una reforma, pero el camino que tomó como reforma fue un camino apartado del propósito de Cristo. Pues Dios quiere la unidad, quiere centrarse en una iglesia, quiere que nosotros vivamos un mismo entender, un mismo actuar, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Qué pasa? Él tomó un camino de rebeldía. Él tomó en ese aspecto una diferencia, un apartarse de él. Inclusive él mismo se hacía llamar protestante. Él se hacía llamar que era el que protestaba. Por eso nosotros llamamos protestantes a los hermanos separados, los hermanos confundidos. Él arremetió muy fuertemente contra el Papa, contra el clero, arremetió contra las doctrinas esenciales. Pero veamos en sentido estricto lo que los luteranos en el principio de Lutero, formando su propia iglesia, estableció en esa revolución que causó, en esa división, porque siempre hubieron herejes, siempre hubieron cosas, pero no existían en sí iglesias protestantes. Eran solamente herejías apartadas de unos cuantos. No era una formación de nuevas iglesias como lo hoy son las 45.000 iglesias. Al salir de Lutero de la iglesia, estableció primero la sola escritura. Pero en la sola escritura estableció ciertas características, ciertas normas que hoy en día Lutero, si viviese y viese lo que hoy son los luteranos, no, ni siquiera vería como una sombra alejada de lo que fue esa iglesia primitiva luterana hace 500 años. Y sin contar las diferencias entre las iglesias que surgieron post-Lutero, que ya aproximadamente antes de que él muera ya existían ya 200 iglesias en divisiones de sola escritura, sola gracia, sola fe. Eh, Entendamos también que Martín Lutero tuvo una necesidad firme de encontrar un sentido, de aferrarse a un concepto de interpretación de la escritura. Él estableció ciertas características, inclusive dentro de sus tesis, supuestas tesis, ya que son simplemente declaraciones, no son estudios en sí, normas de la fe y de la interpretación según él, las cuales son pisoteadas constantemente por los seguidores de Lutero, por las iglesias que sucedieron después de la primera iglesia luterana. Y encontramos también deformación. ¿Por qué? Porque en la sola escritura el gran error, la gran falencia es que no consiste en una verdad concreta, sino son subjetivas, según yo interpreto personalmente. ¿Qué pasa? Hoy yo, influenciado por mi cultura, historia, por mi conocimiento, mi capacidad, interpreto. Pero ¿qué pasa? Todos esos aspectos van cambiando. Y no solamente van cambiando, sino que yo voy a morir un día y van a venir otras personas con experiencia, situaciones, momentos diferentes, que tuvieron un encuentro en relación a la escritura diferente. ¿Qué pasa? Esas personas interpretan la misma escritura que yo leí, pero de diferente manera. Al principio, los luteranos eran muy cerrados y mantenían el sacerdocio, el diaconado y todas esas características. Pero ¿qué pasó después? Ahora, hoy en día, la iglesia luterana acepta transexuales, lesbianas, diaconisas. También incorpora muchos aspectos sobre el aborto, sobre la utilización de métodos anticonceptivos que al final son abortivos porque abortan a los días de la fecundación.
el cual Lutero rechazó totalmente. Acerca del rechazo hacia la Virgen María. Lutero en sus escritos de la Natividad, por ejemplo, encontramos que decía que María era madre de Dios y quien discutiera eso es un hereje. Encontramos ciertas características de conservar la Eucaristía, pero los luteranos en ese sentido, ellos no creen ellos creen una consubstanciación y no transustanciación. La consubstanciación es que se convierte en carne y sangre verdadera de Cristo, pero solamente durante el rito de la celebración. Después se vuelve a convertir en pan y vino sin ser carne y sangre de Cristo. La transustanciación hace a través de la infusión del Espíritu Santo que la Iglesia Católica mantiene, es que mantiene como carne y sangre durante todo el tiempo hasta la consumación de esas especies que son pan y son vino. Pero al entrar en la fusión del Espíritu Santo se convierte en carne y sangre real todo el tiempo. Muy alejado hoy en día que los evangélicos, los pentecostales rechazan esa interpretación de Martín Lutero y los luteranos, ellos rechazan plenamente, ni siquiera agregan la palabra muchas veces en su Biblia simbólico, el cual Lutero rechazó. En la Biblia, por ejemplo, luterana, eh, por la fe se salvará el hombre, y ellos agregaron en la Biblia luterana alemana, van a encontrar solo por la fe el hombre se salvará. Ese solo es un agregado bíblico. Y él, cuando el Papa le reclamó esa exigencia, ¿por qué agrega palabras? Y yo voy a hacer lo que quiero y ningún papista romano me va a decir lo contrario. Y vemos ya aspecto de agresividad dentro del Lutero, el cual es una tradición hoy en día de las sectas protestantes. Eh, Hoy también encontramos una diferencia en el sentido de que la iglesia luterana, la tradicional, también se compone por varias sectas o denominaciones entre sí. Mientras que la evangélica, por ejemplo, existe la evangélica tradicional, la reformista, la anglicana evangélica, la luterana evangélica. En esa combinación, hoy en día llamarse cristianos o llamarse evangelistas, los luteranos tradicionales, ellos afirman que ellos son los verdaderos evangélicos y que los que cristianos que se hacen llamar evangélicos robaron el nombre de evangélicos porque solamente ellos se hacían llamar. Encontramos incoherencia, como muchos evangélicos fundamentan sus herejías y interpretaciones bajo el fundamento luterano. Pero al final, cuando el luterano ataca a sus interpretaciones personales, ahí ellos rechazan los luteranos. Encontramos entonces que es un yo quiero esto, yo quiero aquello, yo agarro esto, yo rechazo esto porque no me conviene. Yo hago un mercadillo, una ensalada de creencias y no. En ese sentido, eh, encontramos entonces una confusión entonces entre los luteranos y sus denominaciones. Muchos desacuerdos, muchas perspectivas, eh, como dije constantemente, mucha confusión. En ese sentido también encontramos que los luteranos tradicionalistas se hacen también llamar luteranos católicos, que es una perspectiva que ellos mantienen en sentido muchas tradiciones católicas, pero dicen no ser romanos. Pero en ese sentido mantiene los ritos bautismales, muchas oraciones, muchas cosas de los primeros siglos de los mártires católicos. En cuestión no encontramos una raíz mucho anterior ninguna anterior a Martín Lutero. Y encontramos posteriormente las raíces de la mayoría de las sectas hoy en día. Y muchas son fundadas esta semana aproximadamente, según encuestas. Esta semana que está pasando se fundaron 2 a 3 iglesias nuevas con nuevas interpretaciones, con nuevos mensajes y con un evangelio acomodado a la situación del pastor. Entonces, ¿dónde está la verdad? Si la sola escritura es suficiente para alcanzar la verdad,
¿Por qué entonces no creen la misma cosa todas las 45.000 iglesias salidas de la iglesia luterana? ¿Por qué hay tanta confusión si ellos dicen que enseñan el espíritu de la verdad? Si la verdad es una absoluta y plena, ¿por qué tanta confusión? Yo me puedo ir, por ejemplo, dentro de esas iglesias luteranas, la que está en Argentina, la que está en Chile y otros países de Latinoamérica. Me puedo ir y puedo notar fácilmente varias características y varias contradicciones entre una y otra, en cuestión dogmática y cuestión doctrinal y de forma. ¿Qué pasa? También pasa lo mismo con la evangélica. La confusión se transmite una y otra. Si hubo confusión y salieron, dividieron y creyeron, yo formo una mejor iglesia, las que 45.000 que están, es una soberbia, no viene del Espíritu, que el Espíritu quiere un mismo cuerpo, una unidad, un mismo bautismo. Ante eso encontramos también los sacramentos. Los sacramentos dentro del luteranismo tenemos que entender que en el sentido del matrimonio, un ejemplo, el matrimonio luterano no tiene validez en la Iglesia Católica. En el sentido los luteranos tienen como un sacramento, solamente el del bautismo y la Santa Cena, como ellos le llaman, pero el matrimonio no es un sacramento, sino para ellos es una bendición matrimonial, la unión entre dos personas con el fin de formar una nueva familia, amor y todas esas cosas que ellos prometen. Ellos reciben una bendición matrimonial que en realidad no es un matrimonio, sino que solamente es una bendición que prácticamente cualquiera puede dar. Cualquier laico puede bendecir un matrimonio que está, inclusive los no bautizados, porque es la bendición de Dios, no del hombre. En ese sentido, ellos han abierto muchas cosas, inclusive en el matrimonio homosexual, que ellos libremente ellos aceptan y tienen como parte, porque según ellos es amor que Dios les ha dado y justifican esa herejía de homosexualidad. Ellos, por ejemplo, aceptan el divorcio, ya que no es un sacramento, es una bendición. Ellos creen que Dios quiere que sean pareja y si no pueden vivir juntos, que se puedan divorciar cuantas veces ellos, eh, siempre que haya amor. Y justifican que ellos tienen fe y que con solamente la fe es necesaria. Encontramos entonces el error de la premisa protestante, el error de la premisa sola fe, sola escritura. Si encontramos entonces la fe, entonces Santiago está equivocado. Encontramos en la historia también en los escritos que Lutero quiso quitar la carta de Santiago y Apocalipsis porque le pensó que eran una paja, algo innecesario dentro de la Biblia. Él además quitó 7 libros de la Biblia, ciertas partes importantes, el cual nos entran a plenitud de conocimiento. Sabemos que existieron varias cartas que hoy están perdidas, pero eso no justifica tampoco que nos demos la altanería de quitar y decidir esta sí, esta no, ya que la iglesia establece como primer canon, primera iglesia que estableció los libros inspirados por Dios del Nuevo Testamento, la iglesia católica. Ya 1500 años después viene Lutero, vienen sus seguidores y deciden, 1500 años la iglesia se equivocó, ahora vamos a hacer bien. Y en unos pocos años tuvieron más iluminación, entre comillas, que todos los santos, que todos los seguidores de los apóstoles por más de 1500 años. Y suena tonto, y la verdad, en mi criterio personal lo es. Encontramos entonces en ese sentido una confusión. Y la sola escritura no puede estar fundamentada en la escritura, ya que la escritura no dice solo escritura o única norma de fe y moral. Al contrario, encontramos varios pasajes en Pedro. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Encontramos también otros pasajes que hablan que la iglesia sostiene como columna de la multiforme sabiduría de Dios en Efesios. Y encontramos constantemente también estas escrituras que nos hablan de una iglesia como sostén de la verdad, la que evangeliza, porque Dios no bajó una Biblia del cielo, Cristo instituyó una iglesia.
y quería que sea para toda la humanidad, que significa católica. En ese sentido encontramos la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica como una iglesia sustentada en la verdad y a través de la historia. Porque la historia el protestante no quiere escuchar. Solamente quiere escuchar la historia cuando habla de la Inquisición, cuando hablan de las cruzadas, cuando hablan de los papas, cuando hablan de esto, aquello. Pero cuando hablamos de la historia a través de la iglesia y el fundamento que sostiene eso, ellos se hacen oídos sordos. Ellos no ven, ellos no escuchan, ellos nada. Se inmuta. Porque no les conviene, porque la historia nos revela la verdad. Es necesario la tradición, la transmisión. Que el padre enseñe a sus hijos y esos hijos enseñen a sus hijos y así se transmite la fe. La Biblia no transmite la palabra de Dios. La Biblia compila aspectos importantes de la palabra de Dios y es palabra de Dios porque la iglesia establece. Porque la Biblia no habla de que todos los libros son palabra de Dios, o cuando habla que son inspirados no dice cuáles son inspirados. No dice esta Biblia, esta parte, esta carta de Santiago, esta carta de Apocalipsis, esta carta de Pedro, esta de Bartolomé, esta de Judas, esta del Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, ¿es o no es? No, sino que se sostiene de la iglesia y la tradición que conserva la palabra. ¿Qué pasa? Hoy yo te hago una pregunta a todos los luteranos, evangélicos. Vamos a hacer un pequeño desafío, vamos a entender. Y a todos los católicos también. Hoy yo te doy una Biblia a una persona que nunca habló, a nunca se le dijo de Dios, nunca se le enseñó una sola cosa de la Escritura. Y sin un conocimiento previo de nada, se le lleva a una isla y se le tiene durante 10 años, solo con una Biblia. ¿Qué él va a creer? Va a creer lo mismo que creyó Lutero. Va a creer lo mismo que creyó la Iglesia Católica. Va a creer lo mismo que creen los evangélicos, pentecostales, anglicanos, presbiterianos. Va a creer lo mismo que cree un budista, que cree un musulmán, que cree un judío. ¿Qué va a creer él? Pues es imposible entender qué va a creer él, porque él, según su experiencia, según su capacidad, según lo que él puede, va a interpretar y va a encontrar una verdad totalmente nueva, porque va a tener una experiencia única. Entonces no encontramos entonces a una verdad, sino un concepto, una interpretación de dicha verdad. Mientras que la luterana ha transformado su figura de separatista, de que es superior a la iglesia católica, hoy nos encontramos viendo la iglesia luterana plagada de incoherencias que Lutero rechazó y fue muy crítico contra la iglesia católica. Inclusive vemos herejías grandes en sus sacerdotes homosexuales, transexuales, que inclusive muchos dicen que Jesús es un transexual. Entonces, ¿dónde encontramos entonces? Lutero se revuelca en su tumba todos los días por la herejía que él mismo causó y las miles y miles de divisiones que se crean. Entonces la persona que es aislada, apartada, con la sola escritura, con la sola gracia, no va a poder encontrar la verdad. Porque si la verdad fuera de la escritura totalmente suficiente, no necesitarían pastores que enseñen prédicas sobre la palabra. Tendrían que decir, vení acá, acá te entrego una Biblia y acá está toda la verdad que necesitas. No, entonces, porque la Biblia pide requisitos, no solamente conocer la palabra, sino practicarla, vivirla, enseñarla, que esas palabras se transformen en obras. Las obras son necesarias para nuestra salvación. Las obras no nos salvan, pero una fe sin obras es una fe muerta. Es el encuentro con Dios, pero Dios también dice, deja todo lo que tienes, deja lo que has hecho. Hay una conversión, un actuar, una respuesta concreta de nuestras vidas, no solamente la fe, porque la fe no está asegurada para nadie. Uno puede ser muy bueno, eso no significa que sea un santo. Y sin santidad, dice Apocalipsis, nadie verá a Dios, porque la santidad nos acerca a Dios. Santidad es apartarse del mundo y acercarse a Dios. A medida que nos acercamos a Dios, nos acercamos a la santidad que Dios nos trae.
Así bien, hermanos, y entendamos también que la iglesia necesita una tradición, un magisterio. Y Lutero mismo también en sus últimas partes reconoció y se sintió arrepentido, no de la herejía contra la iglesia católica, sino las repercusiones de la luterana. Como dije, existieron cientos de sectas nuevas surgiendo, cada una, los calvinos y todas esas cosas que empezaron a deformar su propia deformación sin magisterio, sin esa tradición, sin esa transmisión de fe que se conserva por miles de años. La promesa de Jesús hasta el fin del mundo no sería posible y entraríamos en más y más divisiones eternamente. El protestantismo está condenado a dividirse eternamente hasta que acaben todas las iglesias. Muchas iglesias se fundan, otras iglesias se cierran, pero cada día hay más y más confusión en el mundo. Hoy, resultado de esa confusión en el mundo, de tantas propuestas de fe, ese mercado de religiosos, de verdades, de hombres, hoy cada día el ateísmo crece más. Hoy en día cada vez la gente busca a través del yoga, a través de culturas hindúes, musulmanes, a través de las religiones personales como la cienciología, los masones y todas esas cosas que van surgiendo en esa gran confusión resultado de la herejía y la rebeldía de un hombre llamado Lutero.